Buenas noches, muchísimas gracias por participar y por estar en este espacio el día de hoy, en donde vamos a presentar los resultados y la investigación que realizaron las compañeras de activistas por el software libre, la cual tiene por nombre Caracterización de Violencias Digitales basadas en género en Venezuela. Entonces, bueno, lo primero es presentar a las compañeras que son parte del equipo de activistas por el software libre. Bueno, la primera sería la compañera María Ángela Petrizo, que es politóloga, feminista en formación, investigadora del Instituto de Altos Estudios Transdisciplinarios IAED, docente investigadora de la Universidad Nacional de Turismo, es activista por el software libre desde el año 2004 y es integrante, bueno, del colectivo Mujeres Activistas por el Software Libre desde el año 2009. Igualmente va a estar acá con nosotros Nerissa Aguilera, que es hack feminista, es licenciada en informática, cofundadora del colectivo de mujeres y tecnologías libres llamada Activistas por el Software Libre, y ella tiene un área de especial interés y en la cual investiga y trabaja, que es el área de ciberseguridad y ciberderechos. Actualmente es docente en la UNED. E igualmente va a estar acá con nosotras la compañera Anabelis Pérez, que ella es estadística, egresada de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Es apasionada por el análisis de datos y la construcción de modelos estadísticos. Además, está llena de ansias de aprender y aportar. La idea es que vamos a hacer preguntas y en base a estas preguntas, cada una de las compañeras que están participando nos van a responder sobre esta investigación tan importante, ¿no? Y además, es una investigación pionera en Venezuela con relación a este tema de lo que es la violencia digital, ¿no? Las violencias digitales basadas en género. Entonces, bueno, la primera pregunta es para mi querida María Ángela Petrizo Páez y tiene que ver precisamente con saber qué son las violencias digitales basadas en género. Porque sabemos que, bueno, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha tipificado, actualmente acá en Venezuela hay tipificados 25 tipos de violencia, pero quisiéramos saber qué es esto, ¿no? Que se llama violencias digitales basadas en género y cuáles son los tipos existentes. Aime, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta devolución de resultados, ¿no? Que se suele también llamar a estas actividades, porque para nosotras es muy importante el poder abrir el espacio a divulgar lo más posible los resultados de este estudio. Como tú muy bien decías, con respecto a nuestra normativa vigente, en cuanto a la protección de las mujeres, en la garantía del derecho a una vida libre de violencia, se tipifican un conjunto de violencias basadas en género, pero en el caso de lo que nosotras hemos, reconocido como las violencias digitales basadas en género, en el caso de la ley no se tipifican, se agrupan en un solo tipo de violencia que se denominan las violencias informáticas, ¿no? El tema de definir lo que es una violencia o lo que son el conjunto de violencias basadas en género nos remonta un poco al año 2018, en el que la relatoría de la ONU orientada hacia los derechos de las mujeres indicó que este tipo de violencia era toda aquella violencia que se basaba en género y que se orientaba hacia la mujer por razón de ser mujer, que la afectaba de una manera desproporcionada y que utilizaba como medios para lograr su cometido las tecnologías de la información, no solamente para cometer ese acto violento, sino también para, quizás agravarlo. De modo que, de alguna forma, esta definición reconoce que las violencias digitales en muchos casos son parte de otros tipos de violencia, ¿no? Y cuando hablamos de tecnologías de información, pues entonces estamos hablando de teléfonos, estamos hablando de internet, estamos hablando de plataformas de redes sociales o incluso de correo electrónico. Lo que destaca la relatoría de la ONU es que, como decía antes, se dirige a la mujer por el hecho de ser mujer. Es decir,
personifica en la mujer un desprecio o un menosprecio hacia lo femenino, hacia todo lo que simboliza la mujer como género, ¿no? Eso nos lleva quizás también a desnormalizar ciertas cosas que tenemos muy aceptadas entre nosotras las mujeres de distintas edades, ¿no? Que tiene incluso que ver cómo se, digamos, se trasladan a medios tecnológicos relaciones que genéricamente estamos recientemente llamando como tóxicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, relaciones en las cuales se entiende como normal que un interés desmedido por conocer dónde está la persona que está haciendo, por tenerle control sobre esa persona, que en el caso de las violencias digitales se manifiesta a través de redes o a través de teléfono, de mensajes de texto o incluso de servicios de mensajería instantánea. Como decía antes, lo vemos normal, pero con la aceptación de que efectivamente hay un conjunto de actos nocivos para la mujer que están ocurriendo en ámbitos digitales, tenemos que reconocer que esos actos también son nocivos, ¿no? Y esto me lleva un poco a responder la segunda parte de tu pregunta, cuando decías, bueno, ¿y cuáles son los tipos de violencias que encontramos, ¿no? Hay un conjunto de violencias que nosotros en distintos momentos en los que hemos estado acompañando a víctimas y sobrevivientes, hemos podido identificar en nuestro país. Esta identificación, como se ve un poco en el informe que estamos publicando hoy, se hace basado, digamos, en conceptos que están medianamente aceptados a nivel global, pero que en nuestro país pues pueden tener una presencia o un matiz particular, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, casos como el grooming, que es la, digamos, la relación o el interés afectivo o interés sexual, vamos a decirlo así, entre una persona mayor y una persona menor, que hace que la persona mayor asuma a lo mejor un perfil falso a través de una red social, que puede ser Facebook, puede ser Twitter, y, digamos, busquen entablar una relación sentimental, por llamarlo así, con una persona menor de edad, generalmente, ¿no? Tenemos, bueno, el ciberflashing, que es la recepción no solicitada de imágenes del aparato genital, generalmente masculino. Tenemos, bueno, aparatos genitales, los genitales externos. Tenemos también que el mobbing, por ejemplo, se manifiesta también a través de medios digitales. Mobbing horizontal, cuando ocurre entre personas que están en un cargo similar, digamos, de rango similar, o mobbing, digamos, vertical, cuando ocurre de un jefe a un subordinado, ¿no? Tenemos ciberextorsión, tenemos el caso de la sextorsión, que quizás el término puede resultar un poco más familiar, que es cuando, bueno, de alguna manera hay una amenaza hacia la víctima de publicar contenido privado, ¿sí? Si no se hace no se cumple con una demanda que se está presentando, ¿no? Y bueno, y tenemos otros delitos que son otras violencias que son mucho más llamativas en este momento, como por ejemplo el uso de los medios digitales para captación de personas con objeto de trata, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tipificado en nuestras guías o clasificado en nuestras guías cerca de 17 tipos de violencia, ¿no? 17 tipos de violencia. En el estudio, nosotros mostramos también que hay una violencia que para nosotros es sumamente importante, aunque pensamos que no se le da la importancia necesaria, que es el caso de la exclusión digital, ¿no? Pero ¿por qué razón nosotros la identificamos como una violencia muy importante? Es porque no cabe duda que en este momento estamos en una situación en la que el acceso a medios de vida pasa por el uso de Internet. Y el 28%, eso es una cifra desde mi punto de vista bastante conservadora, pero la ONU ha estimado que el 28% de las mujeres que han vivido violencias digitales basadas en género
se retiran del uso de Internet. Con lo cual, además de, digamos, los efectos personales, emocionales, psicológicos, podemos estar hablando también de que hay efectos patrimoniales, porque está de alguna manera limitando la posibilidad de crecimiento profesional o de crecimiento laboral de una mujer. Entonces, creemos que además en el ámbito de la exclusión digital es donde se evidencia quizás de una forma también bastante marcada todo esto que vemos, digamos, con las interseccionalidades, ¿no? El tema del sexo, el tema de la raza, el tema del género, el tema del estrato social, lo tienes allí muy, muy evidente. Y bueno, puedo seguir hablando, pero creo que es un poco como para dar una idea sobre la variedad de violencias que tenemos y bueno, y como comentaba al principio, el hecho de que no vienen solas. Nosotros en los talleres que ofrecemos utilizamos la referencia de la imagen del violentómetro, que se refiere y se utiliza también para otro tipo de violencia, pero en el caso de las violencias digitales, sabemos que es una imagen que se usa como una herramienta analítica, pero que en muchos casos, y es algo que se ve también en los resultados que mostramos, en muchos casos las mujeres sufren en un mismo periodo de tiempo varios tipos de violencia digital, ¿no? De forma simultánea o consecutiva. De modo que, bueno, incluso esas herramientas para mostrar un poco la gravedad o la diferencia entre la gravedad de los distintos tipos de violencia, a veces hasta se les queda un poco corto. De verdad, muchísimas gracias, María Ángela, por explicar primero, ¿no?, qué son las violencias digitales basadas en género, los tipos existentes y además de dónde viene, y en Venezuela, bueno, cómo está tipificado dentro de la ley, ¿no? Entonces, bueno, ahora la siguiente pregunta sería para Nerissa Aguilera y tiene que ver precisamente con el estudio realizado, ¿ok? Y acá la pregunta sería, ¿qué las motivó a ustedes a realizar un estudio sobre este tipo de violencia en Venezuela? ¿Qué metodología utilizaron para hacer el levantamiento de la información y qué entes financiaron este estudio? Buenas noches, mando un saludo a todas, a todos y todes. Pues con respecto a tu pregunta de qué nos motivó a realizar este trabajo, fundamentalmente nace de nuestro proceso de investigación y de estudio y además también muy fomentado por la experiencia directa del proceso de acompañamiento que hemos realizado a mujeres y niñas que han vivido algún tipo de violencia digital, ¿ok? Esto nos llevó a ir documentando cómo las mujeres viven este tipo de violencias y cómo incluso puede ser que alguna que se parezca, dependiendo del contexto, dependiendo de la región, se asume o se da una respuesta muy diferenciada. Y eso nos hizo entender que era necesario, de alguna manera, digamos, documentar todo esto que estábamos viendo con este proceso de atención e incluso de aprendizaje directo con las mujeres y con las niñas que viven este tipo de agresión en línea. También en los últimos años hemos visto cómo estos números se han incrementado de una manera desproporcionada y hemos podido constatar que incluso nosotras en el esfuerzo que hacemos de asesorar, de acompañar, de recomendar, pues muchas veces la cantidad de consultas y la cantidad de personas que nos piden apoyo sobrepasa nuestras propias capacidades. En ese sentido dijimos, bueno, tenemos que ver cómo vamos estudiando y vamos caracterizando este tipo de agresión de manera que nos permita tener documentado y que esto además ayude a que otras personas pues puedan acceder a la información. Es muy común, por ejemplo, cuando una persona recibe algún tipo de agresión o algún tipo de violencia digital de las que ya explicó María Ángela,
que sepa, que no sepa cómo actuar. Una de las cosas que en aquel momento encontrábamos era que muchas de estas personas no querían realizar una denuncia formal ante algún instituto receptor de estos institutos que reciben denuncias pues, de algún tipo de agresión. Pero además tampoco saben cómo pueden de alguna manera usar las herramientas para frenar un poco la agresión, es decir, cómo reportar que está recibiendo algún tipo de violencia digital, dónde hacer ese reporte, cuál es la mejor vía o cuál reporte aplica según el tipo de violencia. Esto nos llevó a pensar que era muy necesario realizar una caracterización, empezando por entender, ¿no?, cómo realmente viven las mujeres este tipo de violencia. Por eso realizamos el estudio. El estudio lo hemos realizado con el apoyo del Fondo NUMO, que en la convocatoria del año 2022 apoya proyectos semilla que tengan interseccionalidad entre las aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación y los derechos humanos de las mujeres. La otra pregunta era ¿qué metodología usamos? Bueno, se usó un cuestionario en línea y este fue respondido por un número significativo que ya cuando le mostremos los resultados vamos a precisar, ¿no? En este cuestionario habían diversas preguntas. Una fundamentalmente tiene que ver con aspectos generales por ejemplo, de dónde es la persona que está respondiendo la pregunta, las vivencias, la manera como interactúa en Internet, por ejemplo, preguntas de conocimientos ya después más técnicos o más relacionados con las violencias digitales basadas en género. Y también, sobre todo, conocer si alguien de su entorno o la misma persona que estaba respondiendo la encuesta había vivido algún tipo de violencia digital basada en género. Luego, estas preguntas fueron analizadas por nuestras compañeras y ellas pues explicarán en detalle cómo realizaron este estudio. Muchísimas gracias, Nerissa, por toda la explicación de la importancia de este estudio, o sea, qué lo motivó, quiénes fueron los entes financiadores y el tema de la metodología utilizada. Y precisamente abordando además todo este tema de la metodología, bueno, Anabelis, quisiéramos preguntarte qué herramientas estadísticas se utilizaron para el análisis de los datos recabados y qué importancia tiene el análisis estadístico en este tipo de investigaciones, ¿no? Sobre todo sabiendo toda esa pericia estadística, ¿no? Que está el tema cualitativo, pero sabemos que el tema de la estadística y de los datos y de ese análisis que hay que hacer de estos datos de tipo cuantitativo es sumamente importante. Entonces, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Un saludo para todos y todas y todes. Un placer estar aquí con ustedes y pues compartirles un poco lo que fue este trabajo que realizamos Yureli y yo en la parte estadística. Iniciamos con estudiar la población de la que se iba a recabar los datos. En este caso, pues se trata de un muestreo no probabilístico porque no conocemos la población completamente, entonces se hizo una encuesta y de allí se recabaron los datos. Luego los analizamos con un lenguaje con tecnología principalmente open source, quiere decir que es de código abierto, que está libre acceso, que todas las personas pueden acceder a ello y hay muchas herramientas para aprender sobre esto. El lenguaje de programación que utilizamos se llama Python. Como lo dije, es un lenguaje de programación abierto, es de alto nivel y permite a las personas fácilmente utilizarlo.
En este lenguaje de programación existen algunas bibliotecas o librerías que permiten el análisis de datos. Entre estas bibliotecas encontramos Pandas, que fue con la cual manipulamos no es la palabra, sino modificamos algunas respuestas en el caso de estandarizarlas, porque algunas venían en mayúsculas, otras en minúsculas, todos esos detalles con Pandas. Luego pasamos a la parte de tablas y visualizaciones. Entre las bibliotecas que utilizamos hay una que se llama Plotly, que permite hacer dashboards interactivos, también generar los gráficos de una forma muy estilizada. Utilizamos otras bibliotecas como Seaborn y Matplotlib, entre otras herramientas más. Y con respecto a la pregunta que mencionabas, que qué tan importante es la estadística o por qué se debe hacer estadística en este caso, pues es vital porque tenemos muchas hipótesis y los datos son los que te van a permitir rechazar o no esa hipótesis, tener una base con la cual puedas decir, mira, esto ocurre, las personas están diciendo esto, y tal vez darnos cuenta de otros detalles que habían pasado por desapercibido. Muchísimas gracias, Anabelis, por explicar, bueno, primero por introducirnos una serie de herramientas de tipo estadístico. Sería buenísimo y súper interesante que en algún momento incluso se plantearan unas formaciones virtuales con relación a este tema, ¿no? Y importante este tema de que son herramientas además de acceso abierto, ¿no? O sea, no son herramientas privativas, sino que son herramientas que todo el mundo puede utilizarlas, ¿no? De manera gratuita. Entonces, ahora, y esta pregunta es tanto para Nerissa como para María Ángela, y bueno, allí ustedes pueden responder, ustedes se ponen el turno como quieran, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente ya con los resultados, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación y qué información nueva aporta en torno a las violencias digitales basadas en el género en Venezuela? Entonces, claro, acá es como más extenso el tema del tiempo porque vamos precisamente a lo que son los resultados de todo este trabajo que han hecho. Bueno, sí, es como el meollo de la cuestión, ¿no? Bueno, fíjate, antes comentaba Anabelis el hecho de que bueno, el tipo de muestreo que tomamos se derivó del hecho de que quisimos hacer, como se trataba de un estudio de caracterización, dijimos, bueno, de alguna forma este es un estudio también exploratorio que nos va a permitir darnos cuenta un poco de algunos matices que podría ser muy interesante abordar en un siguiente estudio. Algunos matices como por ejemplo la ubicación, el grupo de edad, quizás otros detalles como obviamente los tipos de violencia más sufridas por determinados grupos etarios o más vividas, me disculpo. Pero ciertamente hay algunos hallazgos que son impactantes, ¿no? Antes de mostrarles un poco las conclusiones generales del estudio, entendiendo que, bueno, que se trata de una aproximación descriptiva, ¿no? Bueno, creo que quizás una de las cosas más importantes es que el mayor grueso de las mujeres que contestaron la encuesta está entre 41 y 60 años. Eso es aproximadamente un 48.7% de los resultados. Estamos hablando de 386 encuestas, de las cuales 21 respondieron los varones, respondieron mujeres, porque no quisimos de entrada hacer la segmentación de ofrecer un cuestionario estrictamente solo para mujeres, porque de alguna manera también nos ha pasado un poco que, al menos en los talleres, especificamos que son talleres solo para mujeres por todo el tema de poder habilitar un espacio seguro y finalmente siempre termina colándose algún hombre de manera disimulada con un correo femenino, ¿no? Con un correo que uno puede suponer que es de mujer por el mismo problema de género que todas tenemos
insertos en nuestro ADN. Pero dijimos, no, bueno, vamos a dejarlo abierto y efectivamente tenemos un grupo de hombres que en los resultados globales que estarán accesibles a partir del día de hoy en nuestra página web, están, digamos, los resultados se presentan los de mujeres y los de hombres de manera separada. Entonces, entre las mujeres que respondieron, están entre 41 y 60 años, el grupo más grande de mujeres, un 40 y casi 49%, ¿no? Y entre 18 y 25 años estamos hablando de un 7.4% de las mujeres participantes, ¿no? También tenemos otras segmentaciones. Por ejemplo, el Distrito Capital fue el que tuvo mayor número de respuestas, un 31.9, pero si lo sumamos con el Estado Miranda, porque es la zona natural de influencia, ya pasamos del 42%, ¿no? de las respuestas de la encuesta. Y el segundo estado es Mérida, que tiene cerca de un 13%, ¿no? Nosotros en los resultados globales hicimos digamos una tabulación del tipo de violencia que era más frecuente según cada uno de los estados del país, ¿no? De los que participaron. Tenemos otras participaciones muy pequeñas, como el caso de Yaracú y Amazonas y tal, que creemos que, bueno, puede derivarse un poco de las desigualdades que decíamos un poco antes en cuanto a tanto acceso a medios de vida como acceso, evidentemente, de telecomunicaciones, ¿no? Hablábamos también de usos, preguntamos un poco sobre los usos de Internet, el uso de la mitad de las personas participantes está sobre las 7 horas al día, ¿sí? Y tenemos un grupo muy pequeño de menos del 1.5% de personas que respondieron que no utilizan Internet a diario, a lo mejor interdiario, un par de veces a la semana. Y el uso más frecuente de Internet es tanto trabajo como estudio. Eso explica un poco también el porcentaje tan alto de mujeres en edad productiva, etc. Nosotros también incluimos entre las preguntas el tiempo de uso por cada una de las aplicaciones. ¿Cuántas horas al día utilizabas algunas aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Twitter? Y pensando un poco también asociarlo con el uso, nos dábamos cuenta que el WhatsApp es la herramienta que tiene mayor uso por encima de las 7 horas diarias, ¿no? Esto para para cerca de 350 de las personas encuestadas, las personas que respondieron. Hay luego otro, digamos, en contraposición al otro extremo está el uso de Twitter, que es sobre las 2 horas al día, ¿no? Y el mayor interés del uso de esta herramienta es para estar en contacto con personas, a lo mejor son de familias o para hacer negocios. Fundamentalmente, esos son como los dos usos más marcados en el ámbito de WhatsApp, ¿no? Sí, me gustaría comentar que como nosotros estructuramos el cuestionario en 3 secciones y la segunda y la tercera están relacionadas entre sí, la que tiene que ver con las situaciones de violencia y la que tiene que ver con el conocimiento sobre el término y sobre todo el ámbito de las violencias digitales basadas en género. En la segunda sección, nosotras no preguntamos directamente por las violencias porque sabemos que muchas veces ha sido y es difícil identificar una situación de violencia digital basada en género, como para además poder tener una, digamos, conciencia acerca de cuál es la denominación que tiene esa violencia. Por lo tanto, esas preguntas se estructuraron en términos situacionales y se describía una situación a la persona y se le solicitaba que identificara si había vivido esa situación y con respecto a esa situación preguntábamos, por ejemplo, cuál había sido el medio por el que lo había vivido, si había ocurrido en los últimos meses, si logró identificar a la persona que había sido la persona agresora, si una vez identificado o no, pues si había alguna relación, algún vínculo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este grupo de respuestas responde a esa identificación de situación. Esta es digamos, es una metodología que vimos que se aplicaba en los pocos estudios que hay en términos nacionales en el área dentro de la región. En nuestro país
Según esta caracterización, los 3 tipos de violencia más frecuentes son el ciberflashing, que decíamos antes, que es la recepción no solicitada de imágenes de genitales, la cibervigilancia, que lo que nosotros incluso decimos, lo tenemos naturalizadísimo cuando decimos, oye, te voy a stalkear. Bueno, y el ciberacoso. Hablamos del ciberflashing sobre el 47.6%. Recordemos que al asumir como hipótesis que las violencias digitales no ocurren en un espacio alinderado en el que tú sufres una violencia y no sufres ninguna otra, sino que puede ser de manera simultánea varias violencias, por ejemplo, entonces estas respuestas no eran mutuamente excluyentes, por lo cual tenemos un 47% de las personas que respondieron, las mujeres, nos contaron que habían vivido situaciones de ciberflashing. Un 45%, casi 46% de las mujeres nos dijeron que habían vivido situaciones de cibervigilancia y un 37% de las mujeres nos dijeron que habían vivido situaciones de ciberacoso. Y luego, entre las violencias que identificaron como de menos ocurrencia, estaba la ciberextorsión, cerca de un 6%, el deepfake, que sabemos que es esto de la simulación de una persona, generalmente, evidentemente una mujer, que es a quien van a agredir en un acto sexual, por ejemplo, o la simulación de imágenes íntimas de esta persona, ¿no? Sobre el 2.7%, casi 3%. La captación con fines de explotación sexual se ubicó en un 1.8%, ¿no? Tenemos otros matices en medio, entre 10 y 17%, con respecto a grooming, duplicación de identidad, doxing. Quizás una de las cosas más llamativas es que, si bien en prácticamente todas las violencias que se identificaron en la caracterización, el principal agresor es un hombre. En el caso de la duplicación de identidad, hay un 45% de agresores que son mujeres. Claro, no nos alcanzó la caracterización como para poder identificar si esas mujeres actúan por voluntad propia o si actúan porque están insertas en otros grupos que pudieran beneficiarse de la duplicación de identidad de una mujer, de una tercera persona. Pero sí resulta muy llamativo porque de alguna manera deja mucho que pensar. ¿Por qué las mujeres de alguna forma están duplicando la identidad? ¿Buscan un beneficio económico? No lo sabemos. Eso es algo que puede ser bastante interesante de poder profundizar después, ¿no? Hallazgos significativos, por ejemplo, que de las personas encuestadas, cerca de un 67% ha sufrido o ha vivido este tipo de violencias entre 1 y 5 veces, distintos tipos de violencias, ¿no? Pero también hay otras cosas llamativas, hay otros elementos llamativos, como por ejemplo, en el caso de las 3 violencias más frecuentes, cuáles eran los medios a través de los cuales ocurrían. En el caso del ciberflashing, ha ocurrido, en el caso de las mujeres encuestadas, nos contaron que lo han vivido fundamentalmente a través de Facebook o a través de WhatsApp, en menor medida a través de Instagram, quizás un poco debido a bueno, los filtros que ha implementado recientemente Instagram, pero finalmente, en el caso del ciberflashing, el agresor es identificado claramente como un hombre, y aunque en la mayoría de los casos las víctimas, y en este caso las sobrevivientes, indicaron que no conocían a quien le agredió, en un 28.95% nos indicaron que sí que conocían a la persona, que era una persona con quien tenían una relación de amistad, no una relación sentimental. Este tipo de violencia, por ejemplo, el caso del ciberflashing, según los resultados de la caracterización, es mucho más presente o está mucho más presente entre mujeres entre 30 y 39 años, ¿no? Y entre 40 y 49 años. En ambos, en el bloque entre 30 y 49 años, tenemos cerca del 42% de las mujeres.
Y en el rango de las mujeres más jóvenes, 18 y 24 años, tenemos un 16, casi 17%. La cibervigilancia, nuevamente la prioridad o digamos el medio más utilizado nuevamente es WhatsApp y Facebook. En términos generales, las violencias más frecuentes que identificamos utilizan como medio de manifestación o como medio de agresión WhatsApp, Facebook e Instagram. Y bueno, en términos generales, en algunos casos las mujeres nos contaron que lograban identificar a la persona, aunque en muchos casos, como en el caso de la cibervigilancia, una persona que no conocían, pero sí que se sigue manteniendo la constante de ser generalmente un varón. En el caso del ciberacoso, hay otro medio que se introduce, que es el medio de los mensajes de texto. También por mensaje de texto, cerca de un 21.48% de las mujeres nos contaron que habían vivido este tipo de violencia. Hay otras cosas significativas que encontramos en el estudio, como que, por ejemplo, en casos de mobbing, prevalece el mobbing horizontal, es decir, entre personas que tienen un rango similar dentro de la organización y que el principal medio por el que ocurre es el de WhatsApp, ¿no? Esto se traduce, por ejemplo, en ridiculizar a la mujer, a lo mejor preparar stickers con alguna imagen que pueda ser avergonzante para ella, distribuirlas en grupos de WhatsApp de la organización o de amigos dentro de la organización, ¿no? Sí, queremos hacer un inciso con el tema de la captación con fines de explotación sexual y el de las tratas de personas en línea como una violencia digital, porque aunque apenas representó un 10.74% de toda digamos, todos los resultados de las encuestas, es importante resaltar que esta también es una de las violencias en las cuales las mujeres suelen ser quienes introducen o quienes facilitan la agresión a otras mujeres. Las mujeres suelen, o no suelen porque no es la mayoría, pero están muy cerca del número de varones que se señalan como agresores en este tipo de violencia, quizás un poco porque buscan ganarse la confianza de la otra mujer, a lo mejor introducirla en una actividad, vamos a decir, lucrativa, entre comillas, con todas las comillas y subrayados que eso pueda tener, dándole la confianza a la otra persona, ¿no? De que eso puede ser llevado de una manera más, vamos a decir, segura, ¿no? En este caso, el principal medio de trabajo, por decirlo así, es el de Facebook. Y con respecto a lo que comentábamos antes de la exclusión digital, un 56.8% de las personas que respondieron a haber vivido este tipo de violencia está entre 30 y 39 años, ¿no? O sea, la edad productiva, digamos, el clímax de la edad productiva de la mujer está afectando en un número importante, un 35.14% de las mujeres en esta edad se han visto afectadas por este tipo de violencia con todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Ya voy a resumir un par de temitas antes de terminar. Decimos en el reporte esto de calladita te ves más bonita, porque una de las preguntas era ¿qué haces o qué has hecho cuando has vivido una violencia, ¿no? Una violencia digital? Y nos encontramos que del 62.3% de las mujeres que respondieron la encuesta, que nos dijeron que habían en términos personales vivido una violencia digital, conocen entre 2 y 5 mujeres que también han vivido violencias digitales basadas en género. Pero además, la principal reacción que tienen en un 50.4% es bloquear al agresor. Y la menor reacción que tienen es la de la denuncia ante las autoridades. Esto lo podemos abordar un poco más adelante, pero básicamente lo que nos queda claro es que puede estar pasando un conjunto de varias cosas.
la ignorancia de saber, o sea, el desconocimiento, más que la ignorancia, el desconocimiento de no saber a dónde acudir, qué hacer, pero también hay un proceso de victimización al que de alguna manera, digamos, del que de alguna manera ya sabemos que ocurre por cómo son atendidas en términos generales los otros tipos de violencia, y es muy probable que esto esté desestimulando la denuncia, ¿no? Solamente un 5% de las personas que declararon haber sufrido algún tipo de violencia digital nos dijeron que habían hecho una denuncia. Hay cosas terribles, como que la caracterización arroja una cifra impresionante de 8 de cada 10 mujeres han sido, digamos, han vivido una violencia digital, al menos una. Ahora saquemos cuenta de que también vimos en la caracterización que las mujeres en términos generales sufren entre 1 y 3 violencias o 3 tipos de violencias digitales, no 3 números, sino 3 tipos de violencias digitales, ¿no? Es realmente impresionante. Es incluso también doloroso si nosotros recordamos un poco que como también se establece en los resultados de esta relatoría que referíamos al principio de la ONU, tiene afectaciones psicológicas este proceso. Entonces, estamos en un momento sumamente importante en el que se evidencian a través del reconocimiento de las violencias digitales todas estas interseccionalidades de las que hemos hablado, en una población demográficamente conformada por un porcentaje sumamente importante de mujeres, por un número importante de mujeres jóvenes y de mujeres en edad productiva, el que 8 de cada 10 mujeres sean o hayan sido víctimas, sean sobrevivientes de violencias digitales basadas en género, nos debe llamar mucho la reflexión sobre cuánto es lo que nosotras como organizaciones, pero también nosotros y nosotras como país tenemos por delante por hacerlo. Eso es de alguna manera un poco una abreboca de este, como decíamos al principio, estudio exploratorio, en el que sin duda se pueden sacar muchos detalles que merece la pena profundizar para poder alimentar un enriquecimiento de todo nuestro marco legal. Bueno, buenísimo, o sea, todo el tema de saber cuáles son esos hallazgos. Y Nerissa, no sé si quieres agregar algo con relación a los hallazgos, con relación a qué información nueva aporta esta investigación con relación a lo que son las violencias digitales basadas en género en Venezuela. Lo que puedo decirles como, digamos, como todo trabajo de investigación, que bueno, se comienza con algunas interrogantes y vas consiguiendo hallazgos y resulta que después tienes más preguntas, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando con este trabajo, porque pues además nos plantea otros retos, sobre todo que, digamos, lo primero que hablábamos cuando empezamos a darnos cuenta de ese número tan significativo, por ejemplo, de que de cada 10 mujeres, 8 de las mujeres que nos contestaron la encuesta han vivido algún tipo de violencia digital basada en género. Es un número bueno, que al principio nos perturbó y además nos sigue ocupando, ¿no? Y luego entonces plantearnos ¿y qué hacen después estas mujeres? ¿Dónde hay información que les diga y les explique qué pueden hacer, a dónde acudir, cómo enfrentarlas en el ámbito digital? Nosotras en la guía 3, cuando no teníamos todavía estos números, por ejemplo, dábamos unas recomendaciones, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de cómo documentamos esa violencia. Tenemos incluso en la guía un cuadro para que se vaya documentando la agresión, de manera que después se pueda medir, digamos, el impacto que tiene o el tamaño de la violencia que se está recibiendo.
Esto para además tener ya como una especie de expediente que permita agilizar cualquier proceso de investigación en el caso que la sobreviviente decida presentar una denuncia formal, pero ya vemos en el estudio que no llegamos a ese punto. Entonces, evidentemente hay que hacer una labor allí de quizás formación o difusión en el sentido de que nos permita tener claro cuál debe ser la ruta de la denuncia de la violencia digital basada en género, cuál es la mejor forma de hacerlo, cómo enfrentar también el hecho de poder hacer la denuncia en las plataformas y cuándo hacerlas. Porque si yo hago una denuncia en la plataforma de una agresión y la plataforma responde y borra la agresión, después no tengo pruebas para formalizar una denuncia ante los entes respectivos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo? Todas esas interrogantes las estamos manejando ahorita, lo estamos documentando para mejorar, actualizar esa guía 3 que tenemos ahora con números precisos y con algunos hallazgos que nos han dejado, como ya dije, más interrogantes que las que teníamos, solo que pues avanzamos en el sentido de que ya estamos hablando, digamos que de la última fase, ¿no? Y de cómo podemos apoyar de manera real a las mujeres, a las niñas, a los niños que son víctimas de este tipo de violencia. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por las intervenciones, ¿no? Por las respuestas con relación a todo lo que tiene que ver con estos hallazgos y la información nueva que aporta la investigación. Pero entonces quisiera ir a lo que sería la última pregunta e igualmente, bueno, la idea sería que la respondan, ¿no? Las dos, ¿no? Y tiene que ver con las recomendaciones, ¿no? ¿Qué recomendaciones harían para la prevención y mitigación de este tipo de violencia al Estado venezolano, a las organizaciones de la sociedad civil y al público en general, ¿no? Con miras a los resultados que arrojó este estudio. O sea, y además yo sé que ustedes han hecho aportes desde hace bastante tiempo, sobre todo, bueno, que va desde el tema de la prevención con talleres hasta todo lo que tiene que ver precisamente con la tipificación, ¿no? En lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces es muy interesante saber, en base a toda esta experticia, ¿no? Que ya ustedes tienen en el tiempo, cuáles son estas recomendaciones. Y sería muy bueno que las segmentáramos así, ¿no? Saber qué recomendaciones tienen al Estado, qué recomendaciones a las organizaciones y qué recomendaciones al público en general, ¿no? Incluso a la academia. También sería interesante saber qué recomendaciones se les puede hacer. Sí, mira, yo creo que este enfoque tiene que ser multisectorial, tal cual como lo acabas de decir. Digamos que el elemento de la academia y de la formación es crucial. Por ejemplo, nosotras sabemos que muchas mujeres no quieren formalizar una denuncia, sobre todo cuando se trata de material que involucre, digamos, la publicación no autorizada de imágenes, fotos o videos que están relacionados con su cuerpo, ¿no? Entonces ya allí, ¿por qué no quieren ir a presentar esa denuncia? Porque se da todavía el proceso de revictimización, ¿ok? Entonces, allí es fundamental que se den unos procesos de formación a este, digamos, talento humano que hace el proceso de atención y de recibir estas denuncias para que se logren formar en la manera adecuada para recibir y atender estos casos, ¿ok? Otra cosa que ocurre en este ámbito es que hay muy poca gente formada, peritos, quiero decir yo, en la parte de informática forense, que permita realmente realizar una investigación eficiente y atención de los casos como tal.
la mayoría de los casos que conocemos, pues es muy difícil que un perito forense, porque es que hay muy pocos en el país. Entonces allí hay que abocarse a la formación de peritos forenses, pero ojo, con perspectiva de derechos humanos, que es el apellido que no tenemos. Hay procesos de formación de peritos informáticos forenses en Venezuela. Son pocas iniciativas, pero sí la hay. Pero de formación de peritos informáticos forenses con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, ese nombre y apellido hay que ponerlo. Y es la sugerencia en este caso que damos para este tipo de formación. Entonces, pues ahí vemos cómo el Estado y la academia hay que evidentemente hacer una sinergia, un trabajo en conjunto para lograr estos procesos de formación. Yo creo que también es fundamental introducir la perspectiva de género en las políticas públicas y sobre todo en las políticas públicas relacionadas con las tecnologías de información y comunicación. Creo además que esa ruta que mencionaba al principio, que quede clara la ruta de atención y también de denuncia de las violencias digitales basadas en géneros en el país. Creo además que es muy difícil que alguien te diga, no, mira, yo sé que si yo voy para delitos informáticos de el 6CPC, allí yo puedo hacer este tipo de denuncia. Nosotras encontramos en nuestros talleres que muy pocas de nuestras compañeras que participaron en los talleres sabían esa información. Entonces, pues ahí hay que definir muy bien cuál es esa ruta y hay que difundirla también. Entonces, bueno, allí vemos cómo es necesaria la participación del sector gobierno, de la sociedad civil, de las organizaciones feministas, pero también quiero decir que es muy importante además que exista una corresponsabilidad con la empresa privada y con las empresas de desarrollo de tecnología que definitivamente responden en un tiempo que no nos sirve para atender la salud mental de las mujeres y las niñas que son víctimas de violencia digital basada en género. En ese sentido también hace falta una modificación de nuestras propias leyes para que exista verdadera corresponsabilidad con las empresas de tecnología gigantes que cuando tú haces un reporte no responden. O definitivamente te ignoran o responden en un tiempo que ya no es el adecuado y ya no tiene ningún impacto si hace o no hace algún tipo de acción como eliminar un perfil o borrar unos comentarios. Entonces, allí hay una gran corresponsabilidad que definir para todos estos sectores. María Ángela. Gracias. Un poco complementando lo que comentaba Nerissa, yo creo que quizás del lado de las organizaciones feministas que trabajamos enfocadas al área de las violencias de género, las violencias basadas en género, creo que cada vez queda más claro que es la hora de trabajar en engranaje, ¿no? De entender que la complejidad de las violencias basadas en género nos lleva también a entender que tienen distintas dimensiones en las cuales ocurren y que cada dimensión muy probablemente requiere de métodos específicos para poderse no solamente aproximar a la víctima, sino también poder dar cuenta de todo el proceso de acompañamiento, ¿no? Como decíamos al principio, si el 28%, que decíamos es una cifra muy conservadora, de las mujeres que han vivido una violencia digital basada en género, se abstiene del uso de Internet, pero al mismo tiempo Internet es un espacio potenciador de su desarrollo profesional, entonces estamos, digamos, generando sobre esa mujer unas necesidades muy particulares que muy probablemente una atención psicosocial o una atención, digamos, que aborde solamente alguno de los tópicos de
la multifactorialidad que le afecta en ese momento se va a quedar corta. Entonces, como organizaciones feministas, creo que, como decía antes, cada vez es más claro que debe haber un engranaje de complementariedad, ¿no? En el sentido de que muchas, digamos, que las organizaciones feministas que pueden estar atendiendo casos de violencia basadas en género, que quizás puede ser una violencia física, quizás pueden no estar explorando otros aspectos que tengan que ver con violencias digitales y que sirvan, digamos, de agravamiento de esa situación, ¿no? Pero quizás en el fondo, parte de ese engranaje que digo es quizás el momento urgente de asumirlo, pasa también por enfocar nuestros esfuerzos a poder construir de una manera concreta un marco normativo que nos sea favorable, ¿no?, a la mitigación de este tipo de violencia. Porque nuevamente no basta con tener en la normativa una tipificación de delitos informáticos si no conocemos a profundidad cómo se están manifestando, porque si no los conocemos y no lo tenemos especificados en nuestra normativa, tampoco estamos generando indicadores, digamos, desde el lado del Estado para poder atenderlo, ¿no? Y también porque para la generación de esos indicadores y para, digamos, la identificación de cuál es la ruta a través de la cual el Estado puede actuar de una manera más eficaz para atender y para mitigar este tipo de violencia, las organizaciones feministas tenemos todavía muchísimo por decir. Ahora la idea sería, bueno, que hagan un llamado y que realicen sus mensajes finales con relación precisamente, bueno, enfocado en este tema de las violencias digitales, ¿no? Entonces acá quisiera que Anabelis diera su mensaje final con relación a este tema y bueno, luego María Ángela y luego Nerissa. Bueno, yo les diría que si están pasando por alguna situación incómoda, que no se queden calladas, que hablen, que lo cuenten, que hay muchas personas que están dispuestas a ayudar y como ustedes, que son María Ángela, Nerissa, que son parte de una buena iniciativa, hay muchas más, entonces no están solas y atrévanse a denunciar, atrévanse a decir y verán que todo irá mejor. También, pues nada, en este tipo de iniciativas es bueno que participen porque así nos damos cuenta de lo que está ocurriendo realmente y pues nada, un placer haber estado aquí con ustedes y haber participado en esta investigación que deja muchas cosas por hacer a lo largo del camino. Gracias, Anabeli. Nerissa. Bueno, yo lo que quiero decir lo que quiero decirles a todas, a todos, a todos es que por favor revisen el estudio y por supuesto que también revisen las guías que hemos preparado en los últimos años para ustedes, que anualmente las actualizamos. Allí tienen todo el compendio de qué hacer en caso de ser víctima de violencia digital. También tienen una segunda guía que habla del proceso de prevención, que podemos usar en políticas de autocuidado, que es muy importante para evitar los espacios digitales. Esa es la guía 2. Y la guía 1 es, digamos, el barrido o la información general de los diferentes tipos de violencia para empezar a identificarlas, porque no podemos prevenir lo que no conocemos. Entonces, ese es el orden, ¿no? Entonces, pues bien, es invitarles a que revisen nuestras guías, invitarles a que estén atentas, atentos, atentes a nuestros próximos llamados de los talleres y de la formación y, por supuesto, a revisar este estudio y hacernos llegar cualquier sugerencia, recomendación y si quieren participar con nosotras
y nosotros en este trabajo, pues también son bienvenidas y pues ese es mi mensaje. Y bueno, Nerissa, te queda a ti el cierre con el mensaje final. Bueno, creo que además de sumarme a lo que ya comentaba Anabelis al principio y Nerissa, invitarles a que visiten nuestra página web. En la página web activistasxsl.org van a encontrar este estudio. Lo hemos presentado en un resumen ejecutivo y un documento anexo donde tienen todos los resultados al completo. Nuestro interés es, como comentaba Nerissa, poder conocer las impresiones también de quienes lo lean con respecto bueno, a lo que se muestra allí, a los resultados que allí se muestren. Y esperamos el año que viene poder profundizar en algunos de los aspectos que mencionábamos antes, ¿no? Que son resultados que están ahí, que son súper llamativos. Nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, son activistas SL. Y bueno, nada, ahí estamos súper dispuestas y súper atentas a poder conocer cualquier situación. Bueno, entonces yo de verdad estoy súper agradecida de que me hayan invitado a apoyarlas, bueno, en este estudio que además es súper interesante, como ya he dicho y he dicho ya varias veces, es súper innovador y que es muy avanzada en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, gracias por la invitación, gracias por sumarme a todo ese trabajo que están haciendo y bueno, a todas las personas que estuvieron viendo y estuvieron pendientes de esta transmisión, de verdad, gracias por su tiempo y por buscar el espacio para aprender un poco más sobre estos temas. Y bueno, ya saben, la invitación es a revisar el informe y a revisar los resultados de este estudio, ya que se sumen a todo este proceso de prevención, mitigación de lo que son las violencias digitales basadas en género. Gracias. Gracias a ti, Aime. Gracias, Ana. Gracias, Nagui. Feliz noche. Chao.